¿Es la Melo Ball un lastre para Charlotte Hornets? ¿Es mala la era de LeBron James en Los Ángeles Lakers? O incluso que Wembanyama no va a ser el próximo dominador de la NBA. Hace unas semanas os pedí que me dejaseis vuestras opiniones impopulares, un tema siempre muy interesante y hay material muy chulo. Vamos a comentarlo sin más preámbulos, sin más preliminares. Esto es lo que me dijisteis. Zoifast dice que Tatum va a ser el siguiente gran jugador de la NBA. La gente no lo quiere aceptar porque es bastante corny a veces, pero su juego va a hacer historia en Boston. Debo decir que no estoy de acuerdo con la parte de que va a ser el siguiente gran jugador de la NBA porque Tatum cumple 27 años en marzo de 2025, es decir, está en su prime. Por supuesto, es un fantástico jugador, esto está, fuera de debate, que ha crecido mucho con los años y es indiscutiblemente uno de los 5 o 7 mejores del mundo. Está instalado como uno de los mejores en temporada regular y también hay que destacarlo, su rendimiento en playoffs ha ido mejorando y creciendo, pero sí que creo que todavía nos falta un puntito más cuando hablamos de Tatum en la postemporada. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos que decir que sí, Tatum tiene 27 prácticamente, pero es que Shai Gilgeous-Alexander cumple 27 también en verano. Luka cumple 26 este año, Jokic y Giannis están en los 30 y la realidad que vemos de Tatum desde 2020 es que es uno de los 4 o 5 mejores de la NBA en este periodo, es decir, desde sus 22 años hasta los 26. Oye, esto hay que destacarlo. Es un jugador bastante maduro desde el primer día, que ha ido creciendo cada año. Ha ido añadiendo también más recursos a su juego y más rendimiento en playoffs. Pero creo que le ha pasado mucha factura el MVP de las finales de Jaylen Brown y que además en esa serie contra Dallas Mavericks, Tatum tiró muy, pero que muy mal. Pero al mismo tiempo se ha convertido en un jugador que ya desde hace tiempo influye en el juego más allá de su anotación, como precisamente hizo en las finales. Si se queda en Boston casi toda su carrera, o al menos los años más potentes de su carrera, me sorprendería que no cayese algún título más. Estas cosas nunca se saben. Y por supuesto va a estar en los libros de historia de los Celtics. Esto te lo compro al 100%. Rostro como tal, no, porque dudo que Tatum vaya a ser en algún momento top 2, top 3 de la liga, pero está en ese grupo de los mejores, de los más dominantes de la competición, de los jugadores más diferenciales. Y sobre todo, porque gente como Wemby viene pisando duro y porque muchos no le van a reconocer a Tatum como tal. Es decir, tú, para ser considerado el mejor jugador de la liga, necesitas que mucha gente alrededor de todo el mundo, y por supuesto en la propia competición, te consideren como el rostro de la NBA. Y de hecho, es que cuando digo que Tatum es top 5, algo que he comentado en otros vídeos o que hemos tratado en anteriores vídeos, siempre hay comentarios de que eso no es así, que no es top 5 de la liga. Y ojo, no son comentarios de haters o comentarios alocados insultándome, no, sino de mucha gente que verdaderamente no lo cree así, que no ven a Tatum en el top 5. Por lo tanto, esa parte no te la compro. Incluyendo también el rendimiento, ¿eh? Yo no le veo en el top 3, top 2 de la competición, pero por toda la imagen que tiene la gente de Tatum, también por esas celebraciones un poco cringe en las finales, que quizás es mirar más lo malo que lo bueno, creo que Tatum nunca va a poder ser el rostro o el siguiente gran jugador de la NBA, siendo uno de los mejores de forma indiscutible. Toda la situación de los juegos, desde luego, tampoco le ha ayudado. La siguiente nos la deja CMN2793. La era Lakers-LeBron es mala. Tienen un anillo, es cierto, pero el resto de temporadas han sido bastante malas, en su mayoría para el estándar del que muchos consideran que es el mejor jugador de la historia y la franquicia más mediática. Es una vara muy baja, un anillo y poca competitividad. Bien, aquí lo que vamos a hacer es acotar de momento a la era LeBron en Lakers hasta que llega Luka Doncic, por supuesto. Y debo decir que no estoy de acuerdo. LeBron elige a Los Ángeles Lakers cuando firma con ellos por varias razones que, ojo, no son solo deportivas, y llega a una franquicia, como eran los Lakers en ese momento, que estaban en una profunda crisis. Es su fichaje también el que permite después el traspaso por Anthony Davis, porque sí, los Lakers tenían los activos, pero es que
si LeBron no hubiese firmado con la franquicia, luego no se hubiese dado el traspaso de Anthony Davis. ¿Qué ocurre? Consigues un anillo. Eso ya lo deja todo listo, ya te pone el check en verde. Pero entiendo lo que dices, porque, claro, después del éxito de Disney, se junta que la siguiente temporada, que para muchos es la que verdaderamente tiene un asterisco, y yo es algo que compro, tanto Miami como Lakers sufren problemas físicos en sus principales jugadores, porque la temporada empieza mucho antes de lo que en teoría iba a comenzar. Creo que ese año los Lakers perdieron, ya está, pero sí que hay que poner un poco más en entredicho esa temporada. Aún así, la tremenda cagada que compromete verdaderamente la era de LeBron en los Lakers hasta que llega Luka Doncic es el traspaso de Russell Westbrook, donde James también es responsable. Esta decisión, esta apuesta es la que verdaderamente enturbia los años de LeBron en Hollywood, porque si no, pues bueno, la temporada después del anillo es cierto que el equipo no funciona, las cosas no van bien, hay lesiones, pero tú sigues compitiendo, te caes en primera ronda contra Phoenix Suns con LeBron y Davis lesionados, es decir, la cosa daba para lo que daba. De hecho, sobre el tema de Russell Westbrook tenéis un vídeo, el primero de la serie de What If, estoy ahora viendo cuál va a ser el segundo, sobre qué hubiese pasado si los Lakers no hubiesen hecho el traspaso por Russell. Porque al final este movimiento mató 2 años clave. Acabó con unos recursos de los Lakers que ya eran limitados, también limitó la parte salarial, y provocó, por ejemplo, salidas como la de Alex Caruso, un jugador que es que era perfecto para tener al lado de LeBron James y de Anthony Davis. Sí que te compro que la era LeBron deja un cierto sabor amargo por lo que ha sucedido después del título. Romper el equipo de Disney, luego la siguiente temporada con lesiones, perder en primera ronda, luego el traspaso de Westbrook, que es que eso fue terrible. Pero fijaros, una buena comparación creo que sería si estrenan una peli, la primera de una trilogía, y la primera es brutal. Se lleva el Oscar a mejor película, reconocimientos, elogios, arrasa en taquilla, en fin, todo lo que quieras. Y luego, pues las 2 siguientes van cada vez a peor. La segunda es floja, porque tuvieron problemas, y la tercera es directamente infumable. Entonces sí, te va a dejar ese sabor amargo, ese sabor feo, sobre todo porque la primera película puso el listón muy alto y vas a decir, no me puedo creer que haya pasado esto. Pero la realidad es que nadie te puede quitar el éxito de la primera, un éxito real que está ahí, y nadie te puede quitar lo que disfrutaste viviendo esa película. Entonces, con un título no se puede definir como mala una era. No se puede, aunque entiendo que eso también es el efecto LeBron, lo que tú decías. Estamos midiendo a LeBron James, el potencial mejor jugador de la historia. Oye, eres tan bueno que un solo anillo, con todo lo que habéis hecho mal, es que podríais haber hecho mucho más. Creo que la clave es lo que dices de que sobre todo después del título hemos visto a unos Lakers poco competitivos, pero vuelvo al punto de que lo que verdaderamente enturbia la era LeBron en Los Ángeles es esa apuesta fallida por Russell Westbrook. Podemos discutir lo de desmantelar el equipo de Disney, pero esa temporada con las lesiones de LeBron y Davis verdaderamente no llegamos a ver a ese equipo. Y la teoría, o lo que dijo en su momento Pelinka, era que ese equipo iba a volver la siguiente temporada, pero lo de Westbrook, y ahí de nuevo LeBron tiene responsabilidad, LeBron, Davis y Pelinka, fue una apuesta que lo rompe y lo cambia todo, por supuesto, para mal. La siguiente, señor Nideconia. La Melo Ball es un lastre para Charlotte y lo será en cualquier franquicia que quiera ganar. A ver, este tema no es sencillo. Es un tema que no es sencillo, ¿de acuerdo? La Melo tiene el molde para ser una de las grandes estrellas de la NBA, pero es cierto que también tiene muchos vicios. Y también, hay que decirlo, representa muchas de esas cosas que ponen a un entrenador de los nervios, que le ponen nervioso. Incluso, ojo, siendo la Melo un tío buenísimo, porque hay que dejar una cosa clara. La Melo Ball es uno de los jugadores más diferenciales y desequilibrantes de toda la competición. Oye, sí, es que en ataque es muy bueno, pero en defensa tiene problemas. Lo digo siempre que hablamos de este tipo de perfiles. Hemos visto en más de una ocasión, y lo seguiremos viendo a lo largo de la historia, cómo jugadores que son dominantes o fantásticos en el aspecto ofensivo y tienen problemas en defensa, permiten que sus equipos lleguen muy lejos. Lo que voy a hacer es invertirte la pregunta. ¿Es la Melo Ball el lastre o lo es Charlotte como franquicia?
Debo decir que esta 2024-2025 está suponiendo para mí un palo respecto al crecimiento que esperaba de LaMelo. Pero también, claro, es que Charlotte no tiene un proyecto competitivo. Y creo que el problema no empieza en LaMelo. Evidentemente podemos hablar de su toma de decisiones, de los lanzamientos que realiza, de los problemas de lesiones, que para mí es lo más preocupante de LaMelo. Pero es que, para empezar este año, los Hornets han sido uno de los equipos más saqueados por las lesiones, azotados desde el día 1. Y luego una cuestión muy clara, hay un problema enorme de falta de calidad en la plantilla. Así de claro. Es uno de los peores equipos de la competición, y no por LaMelo. Sí que creo que es un jugador más orientado al pase de lo que piensan muchos fans por los vídeos que circulan por redes sociales, pero creo que al mismo tiempo LaMelo necesita adquirir el compromiso de lo que llaman jugar un baloncesto ganador. Modificar ligeramente su estilo. No sé si necesita un entrenador más duro, vamos a ver qué tal evoluciona Charles Lee ahora en los Hornets, quizás uno que sepa conectar con él, si debe ser el general manager el que le meta el palo, no lo sé, pero creo que él, LaMelo, no es el primer problema de Charlotte, ni de lejos, lo pienso de verdad. Es más, si metieses a LaMelo en el lugar de Fox en San Antonio, y si le respetan las lesiones, que para mí es el gran easy de este jugador, tienes a la mejor dupla de la NBA en San Antonio. Así que no estoy de acuerdo. Vamos con la batería que me deja el gran Fran 9450 y con la que pues no voy a poder profundizar en cada tema porque si no el vídeo se me va a 3 horas y media. La primera, relacionada con una de las que ya he leído. Los Lakers perdieron toda opción de anillo tras desarmar el equipo al ganar en la burbuja, con complementos que hacían falta a LeBron y que le iban como un guante. De nuevo, claro, pensad que yo pedí estas cosas hace 3 semanas. Bueno, 3 semanas, sí, hace justo días antes del traspaso de Luka Doncic. Por lo tanto, no sabíamos que Luka iba a llegar a los Lakers, por supuesto. Pero aún así, considerando lo que ha sido, y como decía antes, la era LeBron en Los Ángeles hasta que llega Luka Doncic. Debo decir que aquí estoy de acuerdo. Quiero pensar que hubo otras razones por detrás, como por ejemplo amenazas a Danny Green, que sí que sabemos se quitó los comentarios de Instagram e incluso luego recibieron amenazas de muerte en el Instagram de su mujer. Y que probablemente pues él dijo, oye mira, quiero salir, quiero marcharme. Ya hemos ganado un anillo, he ganado 4 títulos en franquicias diferentes, me quiero marchar. Y al salir a Danny Green, básicamente lo que hizo Pelinka fue cambiar la estructura. Pudo entender la apuesta de meter a Dennis Schroeder, de buscar un manejador extra, porque esa temporada lo de ir solo con LeBron y Rondo como bases era muy arriesgado. Entonces puedo entender que dijesen, oye mira, nos ha pedido Danny Green salir y tenemos la oportunidad de hacernos con Dennis Schroeder, que viene de una fantástica temporada en Oklahoma. Eso lo puedo entender. Lo que nunca entenderé será el cambio tan radical que pegaron en los pivots. Puedo entender que digas, oye mira, es que Marc Gasol es una oportunidad de mercado, Montrezl Harrell viene de una gran temporada. Vale, pero déjate un pivot defensivo en el equipo. Lo que pasa es que, claro, entiendo que McGee y Howard dijeron, oye, que voy a estar aquí de tercer pivot. Pero para mí ese fue el gran problema de los Lakers en la temporada. Más allá de las lesiones de LeBron y de Davis, que eso que te comprometen el equipo por completo, nunca entenderé el cambio que pegaron ese verano después de ganar el anillo con el tema de los interiores. La siguiente que nos deja Fran es: Chris Paul no es top 10 de los mejores bases de la historia de la liga. Para nada estoy de acuerdo. Aunque no haya ganado ningún anillo, para mí Paul sí que es uno de los 10 mejores y es uno de los mejores bases ganadores de la NBA sin haber ganado. También porque es un jugador que, bueno, parte de la experiencia de Chris Paul es que cuando llega a playoffs ha sufrido muchos problemas de lesiones. E incluso si le bajamos a algún puesto, porque quizás yo le tengo más arriba que otras personas, me parece, imposible de sacar a Chris Paul de un top 10 de bases. Luego vamos a profundizar en esto porque hay otra cuestión de bases históricos muy interesante que tenemos para el final del programa. Jordan es el GOAT. Kobe es lo más cercano a Jordan. LeBron, longevidad, récords, etcétera, lo que se quiera. Lo que hizo Jordan fue único y especial, irrepetible. Pero eso de Kobe es lo más cercano, hombre, diría que sí, siempre que cercano sea parecido, similar. Que ojo, no es sencillo copiar a Michael Jordan. Pero el segundo mejor jugador de todos los tiempos, si no el mejor, es LeBron James.
o así lo considero yo. Creo que a Fran no le va a gustar el debate que he grabado con Rabinal sobre Kobe Bryant, que por cierto ya lo tenéis lanzado en el canal de Gigantes, muy chulo, os dejaré también el enlace por aquí arriba. Kawhi Leonard nunca será considerado estrella de primera orden y su paso quedará empañado por su forma de ser y nunca será un grande de verdad, posiblemente no gane más anillos. A ver, estoy bastante de acuerdo, me sorprendería que Kawhi volviese primero a jugar los suficientes partidos como para, siendo ya un jugador veterano, que le veamos otra vez en muy buenas oportunidades de postemporada. Ojalá me calle la boca y este año los Clippers tengan a Harden y a Kawhi sanos en playoffs. Pero es que en su caso, en el caso de Kawhi, también hablamos de lesiones crónicas, lesiones que no son, oye, me he roto el Aquiles, y no sé si te lo has roto, ¿qué hacemos? Pues es que es mala suerte, ¿no? Sí que hay que recompensar al que consigue durar mucho, porque no es sencillo, pero creo que tampoco tenemos que atizar al que sufre problemas de lesiones. Yo lo que voy a recordar de Kawhi Leonard, aparte de que es un easy clarísimo, porque ¿qué hubiese sucedido si Kawhi Leonard hubiese tenido salud en su carrera? Si Zaza Pachulia nunca hubiese cometido aquella acción, nunca lo sabremos, pero sí tengo muy claro que cuando Kawhi ha estado sano y le hemos podido ver sobre la cancha, era uno de los 5 o 3 mejores jugadores de todo el mundo, de los jugadores en activo, por supuesto. La siguiente que nos deja, Paul George sobrevalorado, no por él, sino porque coincidió un momento en el que le encumbraron, aunque a él le viniera grande. Creo que a George casi nadie le tiene por encima de donde está, porque desde su salida de Indiana casi todo han sido más decepciones y malos playoffs que aciertos, y momentos como eso de no, lo de Damian Lillard fue un mal tiro, que luego encima ha seguido repitiendo, con momentos que obviamente le dejan mal, como muy malas actuaciones con los Clippers en playoffs, derrotas terribles, en fin. Y ahora encima empieza su carrera como la empieza con los Sixers. De hecho, creo que su último gran momento, más allá de partidos o tal, su último gran momento fue precisamente la temporada regular en la que coincide con Russell Westbrook y deja un rendimiento fantástico y es candidato al MVP. Pero sí que le quiero dar valor a ese primer Paul George, a su inicio en Indiana, porque fue salvaje y lo cierto es que nunca sabremos hasta qué punto aquella gravísima lesión le cortó. Seguro que influyó, pero no sabemos hasta qué punto. Porque, ojo a esto, con 23 años, Paul George fue 9º en la votación por el MVP y 7º en la de defensor del año. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Y nadie esperaba de Paul George que fuese una estrella en Indiana. Nos regaló unos años preciosos de duelos contra Miami, contra el Big Three, siendo él una estrella jovencita. Recuerdo ese momento en el que creo que es él machaca sobre Birdman, sobre Chris Andersen, luego LeBron James clava el triple desde el centro del campo y ambos comparten un momento de respect total cuando se abrazan ahí. A mí eso me teletransporta a un momento fantástico de la NBA y unos años que disfruté muchísimo. Así que no creo que Paul George esté sobrevalorado porque creo que mucha gente le mide como es o incluso por los momentos malos que ha tenido. Incluso alguno le pone por debajo incluso de donde debería estar. Pero como digo, reivindico a ese Paul George de Indiana Pacers. Los Chicago Bulls, si no fuera por los 90 con Michael Jordan y Phil Jackson, serían el erial que son hoy y así seguirán. Estoy de acuerdo, sí, pero porque es que es cierto, esa es la realidad. Tienen luego la explosión de Rose, y por desgracia, lo poco que duró, pero es que al final una franquicia lo que necesita es algo así. No son nada, llega una figura que te pone todo patas arriba, una figura histórica, y te cambia para siempre. Lo mismo sucedió en San Antonio con Tim Duncan. Si tenemos esta imagen de los Spurs y todo lo que representa San Antonio, es todo parte con Tim Duncan. Shaquille O'Neal sería aún más dominante hoy en día. Creo que Shaq, si estuviese hoy en día, si hubiese nacido, no sé, ponle 15 años más tarde, creo que no se hubiese desarrollado así. Sería más como el de Orlando, quizás incluso lo hubiésemos visto trabajar el lanzamiento exterior, es decir, cada jugador también se desarrolla y se entrena de una manera en función de cómo se esté jugando el baloncesto de su época. Así que creo que hubiésemos visto a un Shaquille O'Neal diferente, pero que desde luego no hubiese cogido la masa que luego cogen los Lakers, salvo que hubiese tenido realmente él lo añade también porque se tocaba las narices en verano, como él mismo ha confesado y comentamos aquí hace poco en el podcast. Pero sí que creo que no se hubiese conducido tanto su peso ideal a ser un peso tan elevado, sino a mantener la figura atlética que era en Orlando. Y aquí honestamente creo que Shaquille sería exactamente la misma fuerza de la naturaleza, porque ojo, es que Shaq en su año rookie termina séptimo
séptimo en la votación por el MVP. No es ninguna tontería. En su segundo año termina cuarto y en su tercera temporada es segundo, solo por detrás de David Robinson en su prime con 29 años. Es decir, por detrás del mejor pívot del momento en la liga. Temitas muy interesantes, debo decir que me están gustando mucho. Michael, nuestro querido Michael, nos deja, no creo que sea impopular, también nos ha dejado unos cuantos, no creo que sea impopular, sino algo que no piensa mucha gente. Jalen Green va a ser uno de los mejores de la NBA, va a estar como mínimo entre los 10 mejores jugadores. Me gusta esta apuesta, me gusta porque sí que es cierto que no es algo impopular, ¿no? Que se hable en redes, pero que dice poca gente, como nos comenta Michael. Creo que además Jalen Green tiene el molde para conseguir esto que dices. Top 5 no te lo compro. Me dices que como mínimo top 10. Creo que sí que puede estar en el top 10, pero hacia el final. Es un anotador fantástico, creo que su esfuerzo en defensa también es bastante alto. Como he comentado en alguna ocasión, Jalen Green le he visto anotar, y en el mismo partido o en la misma racha, lanzamientos muy complicados uno detrás de otro sobre bote. Es un jugador con una capacidad creativa y de habilidad impresionante, que además tiene atletismo para finalizar en el aro. Bueno, es que va bien a los 3 niveles. La cuestión con él sabemos que es que mejore la eficiencia. Tampoco ha ido reduciendo sus tiros, porque también en Houston tienen diferentes opciones anotadoras. Como sabemos, equipos como Houston o Memphis no destacan porque tengan una estrella omnipresente sobre la que gira todo. Pero ya digo, sobre Jalen Green creo que te la compro a medias, es decir, no creo que vaya a ser un jugador top 5 de la NBA, me parece excesivo, la competencia es salvaje y va a haber figuras más dominantes que abarcan más el juego, que son generadores, o un tipo que te lo destruye todo como Wembanyama, pero sí que creo que puede estar alrededor de la octava, novena, séptima posición en el mejor momento de su carrera. Creo que Jalen Green sí que puede conseguir esto. Me deja otras dos Michael y voy a ir primero con la segunda, porque la primera creo que es una de... Bueno, creo no, es una de las más tochas que han dejado para este episodio. Dice, este draft, el de 2024, es un gran draft. Hay jugadores de mucha calidad. Jalen Wells, Zach Edey, Risa Cher, Jared McCain, Reed Shephard, Matas Buzelis, Donovan Clingan y varios más. Aunque no sean superestrellas, la mayoría van a ser estrellas. Yo no sé si la mayoría van a ser estrellas, no tengo clara esa afirmación todavía, creo que es lo que va a definir si esta clase es una de las más flojas de los últimos años, en el sentido de ser una de las top 5 más flojas, pero desde luego no es esa clase tan terrible que nos habían vendido. Por supuesto, hay que darles margen, justo hablábamos de esto en el episodio de ayer del podcast, sobre si es el peor draft del siglo, pero sí que estoy de acuerdo en que hay mucho más material aprovechable del que nos habían vendido. Y ahora sí, vamos con la tocha que nos deja el amigo Michael. Wembanyama no va a ser el dominador de la NBA. Lo va a ser Ja Morant y Doncic y Tatum, por ejemplo, van a ser mejores que él. No la compro, pero me gusta, Michael. Vienes aquí duro, fuerte, soltando tus opiniones y además, oye, no estamos aquí hablando de un random, sino una persona que sigue mucho la NBA. ¿Qué ocurre? Que aquí es que Wemby va a arrasar. Wemby va a arrasar porque condiciona muchísimo a los rivales y luego resuelve con muchísima facilidad en ataque. La única duda que tengo es si va a ser el mejor o cómo va a funcionar en playoffs al no ser él un manejador. Pero claro, ya tiene a Fox y a Castle al lado para todo eso y unos Spurs que van a ir mejorando. Es que hasta ahora solo hemos visto la peor versión de Wembanyama y de San Antonio. Tengo bastante claro que, si nada se tuerce a nivel de lesiones y puede tener una carrera larga, que le están construyendo en esa dirección, como hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Por todo el tema este de no añadirle peso, trabajar su movilidad y cuidar lo que le hace verdaderamente especial, tengo bastante claro que si nada se tuerce, Wembanyama va a batir el récord de premios de defensor del año de cualquier jugador de toda la historia de la NBA y muy probablemente también bata el récord de más elecciones All Defensive. Y lo cierto es que a poco que San Antonio acierte, a poquito que acierten, me cuesta mucho, pero mucho, verle sin conseguir varios títulos y algún MVP cuando los Spurs estén arriba en la clasificación. Yo creo que esta segunda temporada ya hemos visto que con muy poco al lado, porque al final Castle no deja de ser un novato, Chris Paul y Harrison Barnes, dos veteranos ya muy entrados en años y al final de sus carreras, y lo cierto es que Wemby ha subido mucho al equipo, y esto lo ha hecho siendo interior.
también es cierto que digo interior con comillas porque está desarrollado de otra manera desde pequeño. Creo que es incluso más difícil conseguir todo esto siendo interior. Pero, por otro lado, nunca hemos visto a alguien como él y estoy seguro de que será top 3 de la NBA en 2 o como mucho 3 años. Y quizás me estoy hasta pasando. Tatum seguirá en el top 5 durante varios años, sin ninguna duda, junto a Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander, y veremos pues cuánto duran los Jokic y Giannis, que como decía antes ya están por encima de los 30, pero vamos, clarísimo que Wemby será el primero en entrar, sin ninguna duda. De hecho, incluso puede entrar ahí Cade Cunningham, Paolo Banchero, vamos a ver cómo se desarrolla a nivel ofensivo, pero Cade Cunningham sí que creo que es un jugador que bastante pronto puede asomarse a uno de los 5 o 7 mejores jugadores de la NBA. Hunter Ghost nos dice: los Thunder están sobrevalorados. Este equipo de Shai, como principal, solo ha llegado una vez a playoffs y cayeron en segunda ronda. No han demostrado nada. De nuevo aquí te lo voy a girar para decirte, oye, es que estos Thunder se convirtieron en el líder del oeste, en el primer clasificado del oeste al final de una temporada regular más joven de toda la historia. Es que es normal que se la pegasen en playoffs y sufrieron contra un rival como Dallas Mavericks que tenía elementos que le hacían mucho daño al estilo de Oklahoma. Y la realidad es que todos los proyectos necesitan algo así, necesitan pegársela en playoffs para aprender y volver más fuertes. El año siguiente, Boston es el ejemplo perfecto. ¿Cuántas veces Boston con los Jays se ha quedado corto en playoffs? Se ha dicho que había que traspasar a uno de los Jays para que el equipo funcionase. Y luego mira, al final lo han conseguido. El miedo que yo tengo con este equipo pasa por dos razones. Primero, su estilo ofensivo, dependiente de Shai y Jalen Williams como anotadores, y luego con una nómina de tiradores importante, pero una nómina de tiradores irregulares. Y que los jugadores importantes, bueno, pues jugadores como Alex Caruso, Luguentz Dort, no destacan por ser tiradores regulares. Y también por otro lado, esto lo he comentado en alguna ocasión, Oklahoma debería apostarlo todo ya. No te digo a lo mejor todo, pero sí que deberían hacer una apuesta más fuerte. Sí, son muy jóvenes, pero como os decía, se iba a cumplir 27 años. Tienes el factor de las lesiones de Chet Holmgren, que ha empezado su carrera de forma bastante complicada. Yo creo que deberían hacer movimientos para ganar ya, mover las rondas, para hacerte fuerte y sacar un anillo como tarde en 2027. Creo que ese debería ser el objetivo. Que diréis, ostras, pero queda mucho. Bueno, este año 2025 no han hecho movimientos todavía, no hemos visto nada en el deadline de los Thunder, y es cierto que muchos no confían en Oklahoma para playoffs, a pesar de ser el mejor equipo en temporada regular. Veremos si luego hacen algo o si se la pegan en playoffs, si entra un poquito de desesperación, porque este año ya no va a ser igual que el pasado. El año pasado se les podía dar un poquito de margen, como dices tú, es la primera vez que te clasificas a playoffs, pero esta ya va a ser diferente. El proyecto ya tiene un año más, has añadido a Hartenstein. Vamos a ver qué pasa. Pero como os digo, no tienes tanto margen, porque después de los playoffs tienes verano y deadline, playoffs de 2026, verano y deadline, playoffs de 2027, y para entonces Shai estará ya muy cerca de los 30 años. Sí, todavía tienes margen, sin duda, pero lo suyo sería apostarlo casi todo, o una muy buena parte, ya, y tener esas piezas extra, meter ese Cam Johnson o esos jugadores de los que estamos hablando que les podría venir muy bien para que les tengas ya y también que se hagan el equipo, que puedan pasar varios años juntos todos. Para mí luego hay otra cuestión relacionada con esta profundidad que tienen los Thunder, con el no haber apostado por recortar tu rotación y apostar por tener más calidad, que es que tiene una rotación demasiado larga de jugadores que tendrían que tener más minutos, y creo que eso les va a pasar factura en playoffs. Yo, por ejemplo, al que no estoy viendo tan fino este año, tan metido quizás porque no tiene tantos minutos, es Alex Caruso. Creo que no está ofreciendo su mejor rendimiento porque es que ha bajado mucho sus minutos y en cualquier otro equipo estaría rozando los 30 o superándolos incluso. Bien, como os digo, creo que les va a pasar factura. Vamos a terminar con dos de Audiolibros Cabaleiro, que nos ha dejado cositas, debo decir, muy, pero que muy interesantes. La primera, este año Curry no merece ser All-Star. Lo será por su trayectoria, pero creo que este año en el oeste hay 12 jugadores que están haciendo mejor temporada. De primeras he dicho, bueno, no estoy de acuerdo, pero es un tema interesante. Es sin ninguna duda una temporada floja de Stephen Curry que no debió ser titular en el All-Star
por rendimiento. También hablamos aquí de que, bueno, ser o no titular en el All-Star no es tan relevante. La cuestión es ir a la cita. Pero claro, luego me he puesto a contar. Y digo, ¿quiénes lo han hecho o quiénes lo están haciendo mejor que él? Y jugando, por supuesto, no cuenta Luka Doncic. Shai Gilgeous-Alexander, por supuesto. Jalen Williams, creo que incluso lo podemos debatir. También es una segunda espada, no como una primera como Stephen Curry. Jokic, Jaren Jackson Jr., LeBron James, Alperen Sengun. Jalen Green, creo que es debatible incluso. James Harden, Anthony Edwards, Kyrie Irving. Y claro, es que aquí ya llevamos 10 nombres. 10 nombres. Y nos faltan gente como Anthony Davis, De'Aaron Fox, Kevin Durant, Victor Wembanyama. Así que quizás sí que puedo estar de acuerdo contigo en que puedes sacar 12 jugadores que estén rindiendo mejor que Stephen Curry esta temporada. Aunque debo decir que sobre todo me ha gustado mucho la segunda que has dejado porque da mucho juego y es la siguiente. Bob Cousy está entre los 3 mejores bases de la historia, al menos ofensivamente. Se queda muy lejos en el tiempo y no lo miré jugar en directo, pero he visto muchos partidos grabados y es totalmente fuera de lo normal la capacidad que tenía con el balón en las manos. Espectacular en el dribbling, pases totalmente mágicos, muchísima visión de juego y era casi imposible quitarle el balón. No me atrevería a poner a ningún base por encima de él, más que a Magic y a Curry. Me gusta mucho este tema que nos dejas, porque nos sirve primero para ensalzar una figura histórica como Bob Cousy, que pues muchos de vosotros no le tendréis tan manejados, yo tampoco le he vivido, y se nos queda un poquito perdido en el tiempo. Le apodaban el Houdini del parqué. Era sin ninguna duda un jugador adelantado a su época. Fue el primer base que hacía todo lo que se le iba a pedir a un base más adelante, pasar y anotar. Y lo que dices es muy cierto. Su dribbling, sus pases sin mirar, de espaldas. De espaldas. Es que los ves e impresiona un montón que estuviese realizando todo eso en los años 50. Y en cuanto a palmarés, pues qué decir, tiene un MVP, 6 títulos de la NBA, 10 veces mejor quinteto de la NBA, 8 veces campeón de asistencias, por supuesto, Salón de la Fama. Carrera legendaria la de Bob Cousy. ¿Qué ocurre? Que también es una época muy distinta y sabemos que es imposible de comparar o medir de forma fiel con jugadores de épocas muy diferentes. Y de hecho me decía un amigo que a él, eso de jugadores dominantes de épocas muy anteriores, de 50, 60 o tal, sea fútbol o baloncesto, que él los deja fuera de conversaciones de los mejores. Pero claro, también es injusto con ellos, porque estaban en otro contexto y muchos fueron pioneros. Estaban en ligas con menos equipos, con menos competencias, menos formadas, menos profesionalizadas. Era muy diferente toda la vida. Pero vamos a mojarnos. Objetivamente, hay 2 bases a los que sí que metería por delante sí o sí y que son de época similar, como son Oscar Robertson y Jerry West. Que claro, si consideramos a Jerry West base, porque puede ser el primer gran combo de la historia, pero claro, entonces podemos debatir si Curry es o no un base, o si es también un combo. Así que bueno, ese debate lo dejamos para otro momento y vamos a considerar bases a todos ellos. Como digo, tanto Robertson como Jerry West por delante de Bob Cousy. Tengo mis dudas con Steve Nash, las tengo, pero creo que sí que pondría a Cousy por delante, siendo Nash un jugador que me encanta y que ha marcado también mucha tendencia con el pick and roll, con Mike D'Antoni, con sus Phoenix Suns de los 7 segundos, pero aunque esto creo que tiene un valor enorme en lo que es la historia del baloncesto y por supuesto para su carrera y su recorrido, creo que, o yo al menos, no lo considero como un factor a la hora de medir quién ha sido mejor, porque ese éxito de Steve Nash no es solo de Steve Nash, empieza de hecho con Mike D'Antoni. Luego ya por gusto, y de hecho aquí enlazamos con lo que me decía al principio Fran de que para él Chris Paul no es top 10, yo sí que meto a Chris Paul por delante de Bob Cousy, incluso sin ser campeón. Oye, es cierto que a mí Chris Paul me fascina, es el mejor base que yo he visto en la NBA y es el floor general por excelencia, ¿no? Ese base playmaker que lo controla todo y hace mejores a sus compañeros. Es cierto que muchos diréis, oye, pero es que Chris Paul no ha ganado. Es cierto, como os decía antes, también es el tema de los playoffs, siempre que llega se lesiona, es parte de su experiencia, pero al mismo tiempo Chris Paul, todo equipo al que ha llegado, equipo que ha hecho automáticamente mejor. Y esto sí que debemos ensalzárselo a él. Creo que muy poquitos jugadores ha habido como Chris Paul en toda la historia, que equipo al que lleguen, equipo que mejora y compite por encima de lo que se esperaba.
Así de sencillo. Sí, no ha ganado nunca, tuvo esas finales con Phoenix Suns. Creedme que a mí me duelen mucho, pero yo sí que le meto por delante de Bob Cousy. Al mismo tiempo, si meto a Chris Paul, muchos pensaréis, oye, ¿y si metes a Paul, dónde se queda John Stockton? Bueno, creo que tanto Stockton como Isaiah Thomas son los grandes olvidados cuando se hacen este tipo de listas de mejores bases de todos los tiempos. Los que seáis más veteranos me diréis, oye, yo no me olvido de ellos ni de coña. Seguro que sí, pero también los más jóvenes los perdemos un poquito en el tiempo. Quizás porque Stockton se chocó y perdió contra los Bulls de Michael Jordan, y aunque los Pistons sí que consiguieron cargarse a los Bulls de Jordan en 3 playoffs consecutivos de los años 80, luego en los 90 fue uno de los motivos por los que Isaiah Thomas se retiró temprano, porque se retira con 33 años, también sufre una lesión que adelanta su retirada un mes, Isaiah Thomas se iba a retirar jovencito. Quedan ahí un poco como tapados a pesar de ganar 2 títulos, ¿no? Esto es algo ya que hemos comentado en alguna ocasión. Parece que en los 80 es Larry Bird y Magic Johnson y que luego en los 90 Michael Jordan. Pero por el medio hay 2 títulos de los Bad Boys que también quizás, pues por cómo eran ellos, por cómo jugaban, por su estilo, pues quizás no eran ni lo más vendibles ni los que mejor caían. A John Stockton sí que le dejo un poquito más por debajo, a pesar de tener 2 récords inalcanzables, como es el ser el líder en asistencias y en robos, que de hecho Chris Paul se puso el otro día como segundo, pero vamos, son 2 récords que nadie le va a alcanzar. Sí que a Stockton le bajo un poco, o le dejo por debajo de los otros bases top históricos, porque su pick no fue tan top. Es decir, por ejemplo, el pick de Chris Paul es superior al de Stockton, y esto para mí es un factor muy importante a considerar. De hecho, os dejo por aquí los factores que yo considero para medir a los mejores jugadores de la historia, el que he utilizado precisamente en el debate de la posición de Kobe Bryant en el podcast de Gigantes. El primero, los éxitos colectivos e individuales. El segundo, la duración y la calidad del prime del jugador, es decir, de sus mejores años. El tercero, el pick, cuánto ha durado el pick y cómo de potente ha sido ese pick, cómo de dominante fue en su mejor momento. Y cuarto, si ha superado o ha decepcionado respecto a lo esperado, es decir, el contexto de sus equipos. Así que os voy a dejar lo que sería mi lista de mejores bases de toda la historia. Stephen Curry en el primer puesto, Magic Johnson en el segundo, que aquí digo lo de siempre, yo a Stephen Curry le he vivido, a Magic Johnson no le he vivido. Y de hecho, debo deciros que en ese Larry Bird contra Magic Johnson, yo soy más de Larry Bird. A mí me ha impresionado más, me ha gustado más como jugador, aunque sea más de Lakers que de Boston. La tercera posición se la entrego a Jerry West. La cuarta, a Oscar Robertson. La quinta, a Chris Paul, a pesar de no tener títulos. La sexta, ahora ya sí, a Bob Cousy. La séptima, a Isaiah Thomas. La octava, a Steve Nash. Y la novena, que era un nombre que me había dejado cuando estaba revisando, luego he dicho, oye, ¿cómo me estoy dejando fuera a este tipo? La novena, a Jason Kidd, un jugador que tuvo una carrera muy longeva con ese título de Dallas al final, que de hecho él consigue alargar todavía más su carrera porque mejora mucho como tirador en el tramo final, tiene éxito en varias franquicias, un pick, muy pick, con los Nets, creo que de hecho en una ocasión termina segundo por el MVP, y creo que ya sí, en 10ª posición, metería a John Stockton. Y ojo, cuidado, porque Luka Doncic como base no debe andar muy lejos. De hecho, yo os vengo a tirar aquí una, porque viendo el espacio que hay entre Magic y Curry y luego el resto, que ahí sí que hay un escalón de diferencia, porque entre que hay varios muy antiguos, como son Cousy, Jerry West u Oscar Robertson, luego también algunos recientes sin título, como Chris Paul o John Stockton, si Luka Doncic gana el MVP y el título pronto en Hollywood, es decir, en que gane ambos en los próximos 3-4 años, que obviamente es el objetivo de la franquicia, es obviamente lo que le falta, creo que Luka se puede meter directamente en el top 3 de bases de todos los tiempos antes de cumplir los 30 años. Y lo digo completamente en serio. Así que no estoy de acuerdo, pero también es cierto que tú me decías que sí consideramos solo la faceta ofensiva. Así que bueno, creo que en ese sentido Cousy sí que podría escalar un par de posiciones. Me ha gustado mucho en general los temas que me habéis dejado, que nos permiten explorar cuestiones muy, pero que muy interesantes. Así que próximamente haremos otro, no ahora mismo, no la semana que viene. No quiero quemar el formato, no soy la tele con Operación Triunfo o con la Isla de las Tentaciones. Aquí dejamos reposar las cosas. Pero lo dicho, ha sido muy
divertido y, como siempre, continuamos el debate en los comentarios, que seguro que vamos a tener mucho. Muchas gracias por haberme enviado las propuestas y nos vemos en el próximo vídeo.